Hoy en día, la economía digital, que atestigua un desarrollo ininterrumpido, es pieza crucial en la visión de los gobiernos del mundo que buscan una economía guiada por la innovación. Y China no es la excepción. El gobierno del gigante asiático ha desplegado innumerables iniciativas para estimular el fortalecimiento de la economía digital y además ha hecho del país un foro para el debate, análisis y estudio de las nuevas tecnologías. El Foro Tecnológico y Empresarial de Zhongguancun es parte de estos trabajos para encontrar el método más eficiente que permita aprovechar al máximo los usos de la economía digital. Hoy, en nuestro segmento de entrevistas, está Ana Pérez, periodista de CGTN en español, quien hablará con nosotros sobre este foro y sobre los retos y oportunidades que hay en la economía digital de China. Ana, es todo un placer tenerte aquí en el estudio. Muy buenos días y gracias por la invitación a este espacio televisivo tan interesante. Ana, bueno, tú has seguido de cerca lo que ha ocurrido en este foro, en donde seguramente ha habido espacio para el debate, el análisis de los retos y las oportunidades que hay implícitos en esta nueva forma de economía. Seguramente en ella ha habido bastantes datos interesantes. Algo que a mí me llama la atención es la aportación económica de este nuevo rubro de la economía en el PIB total, que desde hace varios años es algo que va en ascenso. Pero cuéntame, ¿qué datos interesantes, a qué conclusiones llegamos tras el término de este foro tecnológico? Bueno, antes de nada quiero recordar que se trata de la 10ª edición de este foro tecnológico de Zhongguancun, desde que se inició en 2007 y que cada vez cuenta con mayor proyección. Cada vez hay más empresas que están interesadas en participar en el foro de lo que se conoce como el Silicon Valley de China. Todo el mundo creo que conoce esta expresión, y cada vez son más las empresas tecnológicas, como cabe esperar, que se quieren unir a este carro de la tecnología que China yo creo que está liderando y encabezando como uno de los principales países que está marcando el rumbo en términos de innovación tecnológica. En cuanto a los datos que podemos extraer de este foro, yo me quedaría con uno que me ha llamado especialmente la atención, y que es que este comercio digital del que estamos hablando supone el 35% del Producto Interior Bruto de China. Si tenemos en cuenta la escala, la gran escala de la economía china, el 35% es un dato que empieza a ser ya muy llamativo, muy significativo de lo que este sector tecnológico de la economía empieza a significar en términos de la economía global. Entonces yo creo que también nos sirve para dar una pista de hacia dónde camina el comercio, pero no solo de China, yo creo que internacional, a todos los niveles, porque es cierto que para China supone el 35%, pero Estados Unidos, no creo que el dato, no manejo ahora ese dato, pero estoy segura de que no andará muy desencaminado. También, por ejemplo, Alemania o las grandes economías europeas. Entonces, de ese dato yo creo que deberíamos saber hacia dónde camina la tendencia tecnológica en cuanto al comercio. Claro, yo creo que para aquellos que vivimos en esta parte del mundo, desde los últimos 10 años, todo lo que es la economía digital ha sido un verdadero impacto en nuestras vidas, en nuestras formas de socializar, y es algo que despierta mucha curiosidad, esta transición que se está dando entre la economía clásica, que hace 10 años era algo totalmente normal en este país y en otras partes del mundo, y en esta nueva economía que va avanzando a un paso impresionante. Y dentro de todo este contexto también no podemos dejar a un lado lo que es la tecnología 5G, la red 5G. Entonces, por un lado tenemos una red 5G que se está construyendo, una economía digital que está avanzando y se está integrando en cada sector de nuestra vida constantemente. Vemos un proceso de transición, pero también vemos una interacción dentro de lo que es la red 5G, la tecnología 5G y las nuevas tecnologías, la tecnología digital. ¿Qué podemos esperar, Ana, de esta interacción o de lo que yo llamo esta transición en estas nuevas tecnologías? Bueno, yo personalmente creo que la tecnología 5G va a ser uno de los factores decisivos
claves para ese desarrollo, esa implosión de la economía digital, que yo creo que todavía estamos en una etapa muy inicial. Es verdad que utilizamos Internet para pagar, bueno, pues para pagar un café, o incluso, bueno, también los alquileres, cosas, pero como muy, un tanto rudimentarias y muy a nivel usuario, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una vez que la tecnología 5G esté realmente implantada en nuestros dispositivos móviles, en nuestra vida, en las ciudades inteligentes, que cada vez van a ser más integradoras de todos los servicios, el ciudadano va a tener acceso a una tecnología mucho más integrada en las ciudades, por ejemplo. Esa va a ser una de las grandes revoluciones que creo que vamos a presenciar, ¿no? Porque cuando éramos niños a lo mejor veíamos películas futuristas y pensábamos que nunca íbamos a ver ese grado de desarrollo, ¿no? De poder encender la calefacción desde la oficina, para programar la calefacción para que 20 minutos después, cuando llegues a casa, esté todo preparado, para que todo esté sincronizado, para que todo sea digital, para que todo esté interconectado. Yo creo que lo vamos a ver, pero como digo, es precisamente la tecnología 5G la que va a abrir la llave, la que es la llave, la que va a abrir todo ese mundo de posibilidades que existen, porque yo creo que ya están desarrolladas, o ya las personas que están trabajando en la tecnología ya saben que existe esa posibilidad. Lo que pasa que todavía no hemos tenido un acceso real, los ciudadanos normales y corrientes, a ese tipo de tecnología. Por eso pienso que es muy importante el 5G, pero también creo que es un tema un tanto controvertido, porque ese 5G que aquí China va a implementar, yo creo que va a ser uno de los principales países, de los primeros países en implementar el 5G en la sociedad, en las instituciones, en el día a día. No es tan fácil en otras sociedades como puede ser, por ejemplo, la europea. ¿Por qué? Porque hay legislaciones mucho más rígidas a las que hay que estar sujeto, y sobre todo también porque los gobiernos a lo mejor no están tan convencidos, hay instituciones un tanto más obsoletas, voy a decir, pero en el término de tradicional, y en ese sentido lo veo un poco más complicado, y también lo veo más complicado por el tema de las licencias, es decir, el acceso de los operadores a esa infraestructura 5G no es tan económica, digamos, para los operadores. Entonces, adquirir este tipo de licencias le puede repercutir en 10 años hasta que una operadora pueda empezar a generar beneficios. En ese sentido, es posible que haya un poco más de retardo en las sociedades europeas, pero como he dicho anteriormente, creo que es la llave, el 5G. Creo que es muy interesante lo que estás tocando, porque cuando hablamos de tecnología 5G y de la red 5G, no depende únicamente de un país, sino que depende de la incorporación de todo el planeta en una red que abarca prácticamente a cada rincón del mundo. Creo que la dirigencia china ha sido también bastante enfática en la construcción de una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio, y yo creo que el diálogo y la negociación es clave para ampliar lo más posible esta red. También hay algo que debemos tomar en consideración, y esto es que las nuevas tecnologías muchas veces van más rápido que la misma legislación o que la gestión que se hace sobre ellas. Un punto que quiero enfatizar es la forma en la que ha actuado el gobierno de China ante las nuevas tecnologías digitales. Presenta un panorama de estímulo en donde se emplea ciertos mecanismos para desarrollar ciertos aspectos, y una vez que está creciendo y avanza hacia un camino de maduración, viene la gestión, viene la implementación de leyes. Y yo creo que no solo para la economía digital, para todas las economías, la gestión que se haga de estas nuevas formas económicas es clave para eficientar, por supuesto, su desarrollo y su aplicación. Ana, ¿cuál crees que es el desarrollo de la economía digital aquí en China? ¿Cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta este país en este rubro en concreto? Bueno, como acabo de decir, realmente pienso que China está ya a la cabeza de la innovación tecnológica en casi todos los aspectos que podamos imaginar, no solo a nivel doméstico, como acabo de decir, el pago electrónico está
completamente implantado en la sociedad china, cosa que no ocurre precisamente con las sociedades europeas. Normalmente cuando voy a Europa de vacaciones, casi en cualquier situación, casi en cualquier ciudad, es muy difícil, lo hay, no digo que no lo haya, porque esta tecnología sí existe y también está implantada, pero no está totalmente integrada, y yo creo que aquí en China sí está totalmente integrada, es decir, todos compramos a través de las aplicaciones, todos pedimos comida a través de las aplicaciones, reservamos los viajes, reservamos las vacaciones. Prácticamente todo está regido por las aplicaciones de pago digital, cosa que no ocurre en Europa. Entonces, en ese sentido, además de liderar el aspecto del comercio digital, otra de las ventajas es precisamente esa, que nos hace la vida mucho más fácil. No necesitas ir a una agencia de viajes, por ejemplo, a reservar tus vacaciones de verano, porque lo puedes hacer cómodamente desde tu casa con una aplicación, no sé si por decir algún nombre, todos conocemos WeChat, Alibaba, son aplicaciones que puedes reservar hoteles, vuelos, restaurantes, entradas de cine. Eso es una realidad que estamos viviendo a día de hoy, que ni siquiera tenemos que ser muy futuristas, es algo que ya está pasando y que hace 10 años, claro. 10 años no pasaba. Entonces es interesante poder llegar a imaginar esa tecnología aplicada de la que estamos hablando con el 5G, dentro de 10 años las posibilidades serán totalmente inimaginables. Yo creo que a día de hoy no somos capaces de imaginar la cantidad de posibilidades que nos va a abrir esa puerta del 5G, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento, como bien dices, de transición, pero también de transición y de paso a una realidad completamente diferente a la que estamos viviendo ahora en términos de comercio digital, y también fascinante, porque realmente casi parece como de una película de ciencia ficción, pero es algo que estamos viendo y que está sucediendo. En ese sentido creo que estas son parte de las ventajas. En cuanto a las desventajas, pues como también acabas de decir, la regulación siempre va un poco más atrás de los cambios. Eso siempre ha pasado. Entonces, en el tema impositivo, por ejemplo, si hacemos una pequeña transferencia a través de cualquiera de estas aplicaciones, normalmente este dinero no está sujeto a carga impositiva. Me refiero a impuestos. Ahí podría haber cierta vacío legal, vamos a llamarlo vacío legal, de no saber cómo regular ese espacio, porque si hacemos una transacción económica quizá sea apropiado que esa cantidad monetaria, la que sea, esté sujeta a una carga impositiva. Eso es difícil de regular, pero estoy convencida de que en el futuro se regulará. Ana, confieso públicamente que yo siempre estoy 2 o 3 pasos antes de las nuevas tecnologías. Y esto en un país como China, en donde la economía digital, por ejemplo, se utiliza a diario en los momentos más inesperados, más insignificantes, la utilizamos por medio del pago electrónico. Me viene también algo que necesito preguntarte, las monedas digitales, Bitcoin. Creo que nos alcanza el tiempo para una última pregunta. Hay bastante incertidumbre en cuanto al uso de estas monedas digitales, hay bastante polémica. ¿Cuáles son las expectativas de estas nuevas monedas digitales? Bueno, pues las expectativas, igual que con el 5G, que yo creo que la moneda digital junto al 5G van a ser la clave, van a ser la clave de los próximos 5 o 10 años, casi con seguridad podría afirmar esto, pero ahí es todo un poco más, lo veo un poco más indeciso, sobre todo porque cuando surgió el fenómeno Bitcoin, todos los inversores, toda la gente que, bueno, está muy proclive, muy inclinada a la tecnología, lo vio como la solución, ¿no? Como hemos encontrado ya en la forma de pago futura, donde el ciudadano va a ser capaz de generar, de gestionar, de emitir su propia moneda. No es tan fácil, ¿no? Porque el Bitcoin, la moneda digital, hay que saber que es un tipo de moneda que permite muchísima flexibilidad al ciudadano, pero con la contrapartida de que no son los gobiernos ni las entidades financieras las que emiten esa moneda, que ha sido tradicionalmente las dos instituciones que han regulado el sistema monetario. Claro. No sé hasta qué punto tanto los gobiernos como las instituciones financieras van a ceder ese espacio de emisión de moneda y de control de la economía de un país
y también a nivel mundial, y ceder ese espacio a los ciudadanos. No es tan fácil como otra gente lo ve. De hecho, recientemente, hace 2 o 3 meses, Facebook está poniendo en marcha su proyecto de moneda digital que se llama Libra, y hemos visto como en las últimas semanas los inversores, parte de los inversores, creo que cerca de la mitad de los inversores que en un principio apostaron por Libra, digamos que se lo están pensando un poco mejor porque no lo ven tan claro. Y es cierto que todo el fenómeno que rodea a la moneda digital no está tan claro como a lo mejor sí que lo está el 5G, que sabemos que es un tipo de tecnología que utiliza un tipo específico de infraestructura. No está tan claro. El otro día leía una entrevista con un miembro del Fondo Monetario Internacional que venía a decir que no pensaba que la moneda digital fuera la solución al problema, no al problema, pero a la realidad de la gestión del dinero que estamos intentando encontrar para adaptarla al comercio digital. Probablemente no sea la solución, pero sí es un camino, un proceso, y como bien apuntabas antes, estamos en una transición hacia algo que quizá todavía no seamos capaces de vislumbrar, porque las posibilidades son tan enormes que a lo mejor todavía no somos capaces de entender. Pero hay que entender que ese paso, esa transición del modelo tradicional o del dinero tradicional a otra forma de dinero es seguro, y en ese camino nos encontramos. Una transición, una interacción que por supuesto no está libre de cierto grado de confrontaciones durante este camino. Ana, muchísimas gracias, ha sido bastante agradable, instructivo esta charla que he tenido contigo. Esa ha sido nuestra compañera Ana Pérez, periodista de CGTN en español, que nos está hablando sobre los retos y las oportunidades de la tecnología digital.